Disculpen algunos percances que hemos tenido para el inicio, pero bueno, entre acoplarnos a la tecnología, estoy en un centro que me facilitaron el abordaje o el acceso al internet, porque en mi casa tengo días que he tenido problemas. Bueno, bienvenidos nuevamente. La primera parte de la clase de hoy, vamos a iniciarnos con la bienvenida, aclarando algunos aspectos y dando información general sobre la materia. Y posteriormente arrancamos el primer tema, que es generalidades en radiología. ¿Escuchan bien? ¿El audio se oye bien? Okay. La radiología o el radiodiagnóstico es una especialidad médica que se encarga o se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo humano mediante diferentes métodos físicos, ya sea a través del uso de los rayos X, a través del ultrasonido, de la tomografía, la resonancia, la gammagrafía, entre otros. Y utiliza estas imágenes para hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. En cuanto a las asignaturas que nos compete la tarde de hoy, la anatomía radiológica se va a encargar de estudiar y describir los diferentes aparatos y sistemas, como los órganos del cuerpo humano, en su representación a través de las diferentes técnicas de imagen. Nosotros vamos a hacer un recorrido a lo largo de este semestre por diferentes regiones anatómicas y básicamente vamos a trabajar lo que es el área de la radiología, van a aprender incidencias o proyecciones radiológicas. Sin embargo, en algunos temas abordaremos algunos tips sobre lo que es el ultrasonido y las imágenes que van a poder observar o en qué aparato o sistema pudiesen hacer uso del mismo. Lo que concierne a tomografía y resonancia, solamente en la tarde de hoy les hablaré algunas generalidades, pero estos métodos imagenológicos ustedes los conocerán con mayor profundidad cuando entren a radiología clínica. El objetivo de nuestra asignatura es que ustedes aprendan a reconocer e identificar las diferentes estructuras del cuerpo humano a través de diversas proyecciones radiológicas. Fíjense que cuando hablo del objetivo, no estoy diciendo vamos a identificar estructuras o aparatos y sistemas a través de diferentes métodos. No. Nosotros a este nivel solamente vamos a utilizar proyecciones radiológicas. Ustedes van a ver imágenes de radiografías y van a identificar qué región anatómica corresponde, cuál es la incidencia, y una vez que logran hacer eso, van a poder identificar algunas estructuras anatómicas que se encuentran inscritas en la imagen. En cuanto a la programación, yo tengo ya prácticamente 13 años dando clases en la universidad. En un principio trataba de llevar una programación, pero yo me doy cuenta que aquí vamos organizando en la medida que vamos avanzando, porque existen muchos factores externos que hacen que modifiquemos lo que nos vamos planteando en el camino. Entonces, en esta asignatura, ustedes van a recibir clases magistrales los días viernes en la tarde, al menos que exista alguna eventualidad, pasaríamos a algún otro día. Y el día, la clase previa a ese tema, yo les diré cuál es el tema que vamos a abordar y algunos tips que ustedes deben investigar para que tengan nociones generales. En cuanto a la programación, nuestra materia está conformada en 3 bloques. En un primer bloque, ustedes van a ver la tarde de hoy el tema de generalidades en radiología. La semana que viene van a ver columna vertebral y, si Dios quiere, en 15 días estaremos viendo miembro superior. Una vez que terminamos este bloque, estos 3 temas, viene el examen parcial, que sería el primer parcial. Un poquito más adelante les voy a explicar cómo vamos a hacer la evaluación. Luego que hagamos el primer parcial, tendremos el tema de tórax y posteriormente el de abdomen simple. Una vez vistos esos 2 temas, yo realizo el segundo parcial. Y finalmente vamos al tercer bloque, que está constituido por los estudios de las vías digestivas. Luego van a ver el sistema urogenital y finalmente miembro inferior. Con este tema terminamos la asignatura y tendrán el tercer parcial.
En cuanto a las evaluaciones, que es a veces el tema que a ustedes les inquieta mucho más, quiero decirles que esta es una materia muy sencilla, donde ustedes van a recibir nociones generales sobre cada una de estas áreas que mencioné anteriormente, ya sea de tórax, de abdomen, columna vertebral. O sea, ustedes van a aprender cuáles serían las incidencias básicas para evaluar desde el punto de vista radiológico esas zonas de interés. La evaluación ha ido variando de semestre a semestre debido a muchas circunstancias. La principal quizás es que de ser 5 profesores en la asignatura, desde hace aproximadamente 4 o 5 semestres me encuentro dando la materia sola. Por ende, antes eran 15 secciones, más la 95 y la 98, tenía 17 secciones, actualmente creo que son 9, más la 95 y la 98, son 11 secciones. Obviamente ha disminuido el número de secciones y el número de bachilleres o cursantes, sin embargo, sigue siendo un volumen muy alto para un solo docente. Entonces yo he tenido que irme acoplando, o mejor dicho, adaptando a las necesidades que se vienen presentando en cada uno de los semestres en cuanto a la forma de dar las clases y la forma de evaluar la materia. Con respecto a este punto, ya les adelanto que es la parte de la materia que menos me gusta, porque evaluar un grupo tan grande, un solo docente, y tener que hacer un examen donde tenga que medir que si logré que captaran el objetivo, se hace un poco difícil. Sin embargo, lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Yo voy a enviar a cada uno de sus docentes el examen parcial. Voy a hacer tantos modelos como secciones tenemos. Y el día del parcial, el profesor les va a aplicar el examen teórico y práctico. Consistirán en un examen de 10 preguntas, donde ustedes tendrán algunas preguntas netamente de imágenes, y el otro resto, las otras 5 preguntas, serán preguntas de teoría. Un examen muy, pero muy sencillo. Ustedes todos van a tener la capacidad de sacar 10. No les digo 8, 10, porque es muy fácil la materia. Y quizás este ha sido el comodín para muchos de sus compañeros en los semestres anteriores para poder aprobar la materia, porque siendo una materia muy sencilla, fácil, y pienso que ustedes tienen esa bondad o esa ventaja de poderse ayudar con esta asignatura. Entonces, la evaluación para nuestro semestre serán 3 parciales, cada uno será teórico-práctico. Una vez finalizado cada bloque, la semana siguiente tienen el parcial con su respectivo profesor de práctica de anatomía morfológica. Ok. Voy a detenerte aquí un momentico y quisiera, antes de entrar en el tema, si alguno de ustedes quiere aclarar alguna duda en cuanto a la información general de la materia, si quieren que clarifiquemos algo, y si no, comenzamos el tema de la tarde de hoy. ¿Continuamos? No tenemos dudas sobre la información Doctora, general. Elías Medina hizo una pregunta. Ajá. Si quieres lo que ¿Todos van a los hacer parciales preguntas, serán online o presenciales? ¿lo qué? Elías Medina preguntó si los parciales serán online o presenciales. Ok, los exámenes de parciales serán presenciales con su docente que les da la práctica. Los que son del grupo del doctor Salina presentarán con el doctor Salina, los que son del profesor Cardoso, con Cardoso.
Cada uno de ellos va a recibir el examen que yo le voy a enviar. Como son 9 secciones, las 95 son como si cada docente une sus secciones, pudiese hacer un examen para cada uno de los docentes, o hago tantas secciones hay, hago los exámenes parciales. O sea, ustedes van a presentar en el día que tengan práctica con su profesor. ¿Alguna otra aclaratoria? Ok, entonces, la tarde de hoy, nuestro primer tema es generalidades en radiología. Disculpa, yo quisiera otra pregunta. Ok, pudiese ser, Gualesca, que, buenas tardes, que el examen teórico práctico de anatomía radiológica coincida en algunas oportunidades con algún examen parcial de anatomía morfológica. Acuérdense que de anatomía morfológica van a tener 6 parciales, entonces de repente alguno de los parciales pudiese coincidir con el parcial de radio, ¿no? Sin embargo, el parcial de anatomía radiológica es un examen corto, sencillo, eso no dura más de 10-15 minutos, porque son preguntas puntuales, donde ustedes, por ejemplo, en el caso de las imágenes, se le va a proyectar una imagen, se le va a mandar a identificar la región anatómica, qué tipo de proyección es, si es frontal, si es lateral, si es oblicua, y probablemente tenga que identificar alguna estructura anatómica. Pero son preguntas cortas, preguntas muy cortas, inclusive las preguntas teóricas son a veces hasta preguntas de desarrollo muy corto. El semestre pasado tuvimos la modalidad de hacer el examen parcial online, pero resulta que cuando lo hacíamos en la modalidad online, todavía aquí no tenemos instalado el programa que permite que cada quien haga el examen individual y no se copie. Y nos dimos cuenta que haciéndolo online, la nota era la misma para todos porque todos, la gran mayoría se copiaban. Entonces, a mí, como yo le dije al doctor Salinas, si todos se copian y sacan 10, yo no tengo problema, ponemos el 10. Al fin y al cabo, a mí la evaluación no es lo que me tiene aquí atada, sino mi misión de facilitarles el conocimiento de una materia. Y yo creo que, como yo le decía a Salina, bueno, Salina, no te preocupes por eso, porque si ellos se copian, el daño se lo están haciendo ellos. Porque cuando les toque demostrar que de verdad sabían, se van a encontrar solos en una rural, en una emergencia, y no saben ni qué hacer. En ese momento se van a dar cuenta del daño que se hicieron. Porque lo que sí les voy a adelantar es que la información que ustedes van a recibir en esta materia es una información que la van a utilizar en el resto de su carrera profesional. Inclusive, les adelanto, o sea, lo que vamos a aprender aquí es algo que les va a servir para el resto de su ejercicio profesional. No es como otras materias que tú de repente aprendes algunos conceptos, los aprendiste, los fueron evaluados y pasan meses y después ya no recuerdas nada de eso. Estas proyecciones que vamos a aprender son las que ustedes van a solicitar a sus pacientes cada vez que tengan un caso que así lo requiera. Entonces, es una materia que la información es de utilidad máxima y por eso debemos concentrar la información yo siempre les digo, yo les voy a dar como el cubito de lo que tienen que saber en cada tema. O sea, no me voy a extender en cosas que a ustedes en este momento no les va a interesar y en el futuro no lo van a utilizar. Yo me voy a dedicar a enseñarles cuáles serían las proyecciones radiológicas que ustedes solicitarían para evaluar una región anatómica. O sea, básicamente nos vamos a ir al grano, no vamos a ir por la tangente. Y cuando lleguemos a algunos temas, les voy a decir, mire, esto es importantísimo, no lo olviden, esto les va a servir. Entonces ustedes esto lo ponen le ponen ojos, lo resaltan todo, porque ustedes saben que eso es vital.
Yo a veces doy algunas informaciones en el tema, pero solamente como cultura general, pero cuando son cosas que sé que deben manejar, yo me paro y les digo, escriban esto, ojo con esto, es importante que tengan claro esto, porque esa es la esencia del tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, el tema de hoy es generalidades en radiología. Este tema, quizás de lo que vamos a ver, es un poquito más extenso, pero es el inicio o les va a permitir encontrar algunas herramientas que van a ser utilizadas en el abordaje de los temas posteriores. Voy a pararme en algunos puntos y lo voy a repetir varias veces porque esos son los puntos cruciales o más importantes que ustedes deben manejar. En cuanto a la radiología, fíjense que esta disciplina médica nace prácticamente hace 120 y pico de años, cuando un físico alemán llamado Wilhelm von Röntgen, haciendo experimentos en su laboratorio con tubos catódicos, descubrió que esos tubos emitían una radiación o emitían unos rayos que eran capaces de producir ciertos efectos, como por ejemplo el que él, al interponer un objeto entre ese rayo que se emitía y un receptor, se obtenía una imagen. Ese descubrimiento fue el 8 de noviembre de 1895, hace ya 126 años aproximadamente. Esos rayos que él descubrió los denominó rayos X. Por este descubrimiento, unos años posteriores, recibe el Premio Nobel de Física para 1901. Esto es cultura general, no pregunto quién lo descubrió, que si fue en noviembre, si fue en diciembre, si fue en enero, no. Yo lo que quiero es que nos ubiquemos. Estamos hablando de una ciencia que inicia su práctica prácticamente hace un poco más de un siglo. En cuanto a las generalidades, lo primero que tenemos que entender cómo se producen los rayos X. Los rayos X se van a producir o originar cuando los electrones que son emitidos a través de el cátodo, que es uno de los extremos que tiene el tubo por donde va luego a emitir la radiación, van a dirigirse esos electrones a gran velocidad hacia el polo opuesto, llamado ánodo, que es el polo positivo, y una vez que estos electrones chocan con ese polo, llamado ánodo, se produce en gran parte calor, en un 99% energía térmica, y una mínima parte, el 1%, se va a transformar en haz de radiación denominado rayos X. Entonces, es un mecanismo en el cual tenemos dos polos. Un polo negativo, por donde una vez que emitimos corriente, comienzan a fluir electrones hacia el extremo positivo, denominado ánodo, y este choque de electrones va a producir el haz de radiación. Y este haz de radiación va a tener una serie de características que vamos a ver en unos minutos, que nos van a permitir poder visualizar el interior del cuerpo humano. Entonces, básicamente los tubos de rayos X están constituidos por un extremo denominado cátodo, un extremo opuesto denominado ánodo. El primero es el polo negativo, el segundo corresponde al polo positivo. Estas estructuras están contenidas dentro de una carcasa de vidrio, es una estructura de vidrio, y esta estructura de vidrio a su vez está contenida en una estructura plomada que la protege. Una vez que nosotros activamos el equipo y hacemos emisión de radiación, la energía que se le suministra hace que fluyan electrones
del cátodo hacia el ánodo. Esto hace que se emitan las radiaciones, los rayos X. Estos llegan al paciente y una vez que atraviesan el paciente o la estructura anatómica que deseamos evaluar, nosotros podemos obtener la imagen a través de un detector o película radiográfica. Entonces, tenemos el tubo de radiaciones en el cual nosotros vamos a dirigir el haz de radiación hacia la estructura que tenemos que evaluar. En este caso, tenemos el tubo y tenemos la mano del paciente ubicada sobre el receptor de imágenes y vemos cómo el haz de radiación se dirige hacia el mismo con el fin de obtener la imagen correspondiente. Para cada una de las regiones anatómicas, ustedes van a aprender cómo se debe posicionar al paciente y de dónde a dónde va a ir el haz de radiación. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes tienen a continuación, esto es una sala donde se hace radiología general. Fíjense que tenemos el tubo de rayos X que está metido, la carcasa de cristal está metida dentro de este dispositivo blindado. Aquí tienen el colimador. En este caso tenemos el receptor de imágenes. Cuando vamos a hacer placas de pie, el receptor de imágenes lo tenemos en el buki de pared, o si vamos a tomar la imagen acostado, lo podemos colocar en la mesa y la mesa tiene un dispositivo donde está el receptor o el portachasis. En este caso, el paciente está en bipedestación o de pie, pero el haz de radiación va a ir de atrás hacia adelante. O sea, va a entrar por la espalda y se va a dirigir a la región ventral del cuerpo hasta que incide sobre el receptor de imágenes, obteniendo la imagen. Nosotros pudiésemos posicionar al paciente en sentido antero-posterior y en vez de darle mirar hacia el receptor, el paciente mira hacia el técnico o explorador. Esto que observan aquí es la consola del explorador, donde el técnico que va a obtener la imagen pone los factores o las técnicas radiológicas y obtiene la imagen para luego procesarla. Vamos al punto que quiero que conozcamos. ¿Cuáles son las propiedades o características de estos rayos denominados X? En primer lugar, los rayos X tienen lo que denominamos poder de penetración. Este poder de penetración no es más que la capacidad de atravesar la materia. Pero este poder de penetración va a depender mucho de la masa atómica de los elementos a evaluar. Por ejemplo, si nosotros vamos a atravesar el pulmón, nosotros sabemos que el pulmón es parénquima pulmonar y aire. Entonces, el poder de penetración de los rayos será mayor. Pero si yo voy a evaluar, por ejemplo, la columna vertebral o alguna de las extremidades y quiero ver elementos óseos, el hueso, su masa atómica es mayor, por ende, el poder de penetración es menor. Y un poquito más adelante, ustedes van a conocer lo que denominamos las densidades radiológicas, que van a depender de esta masa atómica. O sea, nosotros podemos atravesar la materia en mayor o menor grado dependiendo la masa atómica del elemento. La otra característica que tienen los rayos X es que siempre se propagan en línea recta en todas las direcciones. Si yo agarro el tubo de rayos X, que tiene una ventanita que se denomina colimador, y hago incidir el haz de radiación hacia la mano como que teníamos el paciente anterior, ese rayo va a viajar en línea recta. Él no hace ondulaciones ni choca con la mano y se dispersa y se dirige hacia otro lado. Él va directo y va a obtener la imagen que queda impregnada en el receptor, ya sea un detector o un chasis que contenga una película radiográfica. La otra propiedad es que los rayos X tienen un efecto fotográfico. O sea, nosotros somos capaces, utilizando estas radiaciones, obtener o reproducir las estructuras anatómicas contenidas dentro del cuerpo humano. Otra de las propiedades es el efecto biológico. Si ustedes se dan cuenta, esta propiedad se las puse en un color diferente, porque aquí me voy a detener unos minutos para hacer mucho hincapié, porque
Los rayos X es quizás una técnica que nos da pero mucha información a la hora de hacer diagnóstico de enfermedades, nos ayuda a hacer pronósticos, inclusive tratamiento a los pacientes. Pero estas radiaciones son capaces de producir alteraciones o cambios a nivel de los tejidos vivos. Y estos cambios o alteraciones al nivel de los tejidos vivos pueden ser efectos que sean estocásticos o determinísticos. O sea, puedo tener efectos que se produzcan en el paciente, por ejemplo, radiodermitis, puede ser que el paciente de tanto recibir radiación en una zona, por ejemplo, de la mano, esa zona se quema. Yo no sé si ustedes han oído los pacientes cuando van a radioterapia, que reciben radiaciones, dicen, la piel se me quemó con las radiaciones. Eso es lo que se llama radiodermitis. Eso es un efecto biológico por las dosis de radiación. Pero también tenemos efectos del uso de las radiaciones que no los vamos a ver en el paciente que recibe la dosis, sino en sus descendientes. Entonces pudiésemos tener hijos de pacientes que han recibido altas dosis de radiación, que vengan con malformaciones congénitas, que vengan con efectos carcinogénicos, que pueden ser producidos en el que recibió la dosis o en sus descendientes. Y con esto lo que quiero es hacerles entender algo que para mí me parece que es importantísimo, que desde el día de hoy lo internalicen y no lo olviden. Que ustedes van en sus pacientes a pedir estudios radiológicos o estudios imagenológicos si el beneficio del estudio que van a hacer es mayor que el detrimento o daño que le van a hacer al paciente. Me voy a explicar. En la medida que han pasado los años, la tecnología ha avanzado de manera impresionante y nos hemos convertido en más tecnólogos que humanistas. Y hemos hecho uso de estas herramientas y hemos dejado a un lado lo que es la semiología y el escuchar al paciente. Veo con mucha tristeza muchas veces que colegas piden cantidades de proyecciones radiológicas a un paciente sin saber exactamente qué es lo que están pidiendo y por qué lo están pidiendo. Cuando usted ordene un estudio radiológico, usted debe estar claro qué es lo que quiere evaluar y qué es lo que tiene el paciente, por supuesto, porque a veces me dice, no, el paciente consultó por dolor en miembro inferior, le duele la pierna, y entonces le piden rayos X de cadera, rayos X de fémur, rayos X de rodilla, rayos X de pie, rayos X de tobillo y no, usted debe hacer la semiología, debe interrogar al paciente, examinarlo, y una vez que defina la zona de interés o la zona afecta, usted pedirá las proyecciones radiológicas que él amerite, pero no es ir sacando para por descarte llegar al diagnóstico. La radiología es una disciplina que da una información infinita y sirve de bastón y apoyo para las disciplinas o todas las especialidades médicas, siempre y cuando se use de manera clara, concisa y racionada. O sea, no pidamos rayos X por pedir rayos X, y no es que un paciente en pediatría tose, vaya a hacerle, señora, unos rayos X de tórax, examínelo. A lo mejor es una tos alérgica y no hace falta irradiar al niño, solamente ocultarlo, ver cuál es la semiología, llegar a un diagnóstico presuntivo, ponerle tratamiento. Ahora, si usted el examen clínico le orienta que hay una infección respiratoria baja, está pensando en una neumonía, obviamente usted en ese caso tiene que pedir unos rayos X de tórax, pero no pedir estudios por pedirlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muestra con este efecto, esta propiedad y esta capacidad que tienen los rayos X de producir alteraciones en los tejidos vivos. Por último, una de las propiedades de los rayos X es que se basa en nociones de geometría simple, proyección, ampliación, distorsión y borrosidad. Proyección, básicamente, si usted coloca la mano, usted lo que va a proyectar en el chasis es la mano
y dependiendo cómo la ubique o la posicione, usted podrá ver la mano en un plano frontal, en un plano lateral o en un plano oblicuo. Siempre se va a proyectar de la forma en que usted posicione. La ampliación como fenómeno o propiedad que tienen los rayos X, nosotros, y escuchen, siempre buscamos en cada uno de los aparatos y sistemas ubicar la estructura anatómica a evaluar lo más cercano posible al receptor de imagen. Por ejemplo, si yo voy a evaluar en un paciente la columna, yo sé que la columna es medial y posterior, ¿verdad? Ustedes en eso están claros por la anatomía. Entonces, como la columna es medial y posterior, yo voy a ubicar al paciente de tal manera que la columna quede pegada al receptor de imagen, a donde está la película radiográfica y no hacia donde está el tubo. O sea, nosotros tenemos que evitar que las imágenes se vean más grandes del tamaño real. Y para ello acercamos la estructura anatómica de tal manera que quede lo más cercano posible al receptor de la imagen. El otro fenómeno es la distorsión. Nosotros podemos tener distorsiones de forma y de tamaño. De tamaño, porque si yo alejo algo del sitio donde se va a proyectar la imagen, esa estructura va a ver mucho más grande de lo que es real. Ustedes han visto la sombra. Cuando usted camina y hay una pantalla que ilumina a su cuerpo, usted va a ver en la medida que usted más se aleja de donde se va a proyectar su sombra, usted se verá más grande o más pequeño. En cuanto a la distorsión de forma, ella varía la forma de acuerdo a cómo ustedes posicionen la región que van a evaluar. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de anatómicamente posicionar la estructura a evaluar para que ella se vea de la forma real y no distorsionada. Y por último, la borrosidad es un efecto que nosotros vemos por el movimiento de las estructuras. Si un paciente se va a hacer una rayos X de tórax, ustedes han visto que cuando van a la sala de examen, al paciente se le dice, por favor, tome aire, aguántelo, no respire. Una vez tomo la imagen y posteriormente le digo, respire. En este momento, cuando yo le digo al paciente, no respire, yo estoy evitando que los movimientos respiratorios de inspiración y expiración me hagan una borrosidad a nivel de la imagen torácica. Nosotros podemos, de manera voluntaria, hacer periodos de apnea en la inspiración o expiración. Lo que sí no puedo hacer es decirle al corazón, detente un momentico, que voy a tomar una imagen del tórax. Pero el movimiento del latido cardíaco es tan rápido y es tan imperceptible que esa borrosidad pasa desapercibida. Pero nosotros en tórax tenemos que buscar que el paciente esté en apnea durante unos segundos mientras obtenemos la imagen. En cuanto al resto de las regiones anatómicas, usted posiciona al paciente y le dice al paciente, por favor, no se mueva. El paciente, si es la mano, no le tienes que decir no respire, sino, señor, coloque la mano sobre este dispositivo, por favor, no se mueva. Tomo la imagen, así como ustedes cuando hacen fotografías y quieren obtener momentos instantáneos, ustedes le dicen, por favor, no se muevan, sonrían y toman la imagen. Bueno, igual pasa para las diferentes regiones anatómicas. Vamos a hablar en este punto sobre unos términos que les van a servir para hablar de factores de calidad en una imagen radiológica. Estos factores son 4, son densidad, contraste, resolución y distorsión. A continuación yo les voy a ir explicando cada uno de ellos y una vez que finalice la explicación de los factores de calidad, si existe alguna duda, ustedes me dicen y yo nuevamente clarifico el término que no haya quedado conceptualmente claro. La densidad es la característica que nos va a permitir ver las estructuras
entre un blanco y un negro. Y entre el blanco y el negro va a existir una escala que va a ser definida de acuerdo a los diferentes grados de absorción de los rayos X por las estructuras anatómicas atravesadas. Y esto es en función de la masa atómica. Yo les decía unos minutos atrás, el poder de penetración que tenían los rayos X dependían de la masa atómica de la estructura. Si yo voy a atravesar hueso, el hueso, la masa atómica es mayor, entonces yo en este caso la estructura va a ir hacia los blancos. Pero si yo voy a atravesar cavidades néumicas, por ejemplo, senos paranasales, o voy a ver tórax, y lo que tengo es aire, la masa atómica es menor, y en este caso el poder de penetración es mayor y la estructura se va a ver de color negro. Entonces, dentro de las densidades radiológicas que van a obtener en las imágenes son la densidad de aire, que es una imagen que van a ver negra y es producida por el aire contenida dentro de las cavidades naturales y el aire que nos rodea, o sea, el aire del medio ambiente. Cuando yo hable de imagen negra, copien ahí, ustedes van a decir imagen radiolúcida o radiotransparente. Cuando yo hable de imágenes blancas, estamos hablando de imágenes radio opacas o radio densa. Entonces, el aire es radiolúcido o radiotransparente y cuando ustedes lo vean en las imágenes de las radiografías lo van a ver negro. La densidad de grasa es la que ustedes van a visualizar como un gris oscuro y es la producida por la grasa subcutánea, la grasa que se encuentra a nivel perivisceral y entre los planos musculares. Luego tiene la densidad de partes blandas, es una densidad que es un gris más claro, da una tonalidad hídrica y es producida básicamente por las vísceras. Por ejemplo, el hígado, los riñones, el corazón. Luego tenemos la densidad ósea o la densidad cálcica, es una tonalidad radiopaca o blanca, no tan intensa, pero es radiopaca. ¿Y dónde la van a ver? En los huesos y algunas calcificaciones. Ejemplo de los huesos, todos los elementos del esqueleto axial, ya sean las vértebras, el húmero, el fémur, el cúbito, el radio, las falanges, el cráneo, todos los elementos óseos que constituyen el cuerpo humano, ustedes van a ver que tienen densidad ósea y en las radiografías lo van a ver radio opaco, o sea, lo van a ver radio denso, radio opaco, se lo van a ver blanco. Luego tienen una densidad aún más blanca o más radiopaca, que es la que es producida por los contrastes positivos. En este caso, en unos minutos nosotros vamos a conocer que existen elementos que nos van a facilitar realzar estructuras anatómicas. En estos casos se llaman medios de contraste. Y entre los medios de contraste tenemos el bario y los compuestos yodados. Entonces, cuando ustedes tengan proyecciones radiológicas, por ejemplo, en estudios digestivos, un esofagograma, en el cual al paciente se le suministró una papilla varietada, ustedes van a ver el esófago dibujado de manera blanca, o sea, radiopaco. La densidad metálica es el blanco más puro que van a ver en una imagen, o sea, es cuando vean algo blanco, blanco, eso corresponde a los metales, como por ejemplo, prótesis metálicas, cuerpos extraños. Antes había en este país monedas. Entonces, en pediatría había los niños que se creían alcancías, inhalaban o ingerían monedas y nosotros las visualizábamos como una densidad metálica ubicada en alguna área anatómica. Tenemos en la actualidad los proyectiles o heridas por arma de fuego, donde usted va a identificar el proyectil como un cuerpo extraño que me da una densidad metálica. Entonces, en cuanto a la terminología, no olviden que nosotros tenemos, en cuanto a densidad, que va a ir del negro, que sería el aire, a lo más blanco, que serían los metales, y entre el negro y el blanco, ustedes se van a pasear por una serie de grises,
y que mientras estamos hacia el extremo de los negros, hablaremos de imágenes radiolúcidas o radiotransparentes, y cuando vamos hacia el extremo contrario y nos ubicamos en imágenes que se van a ver blancas, nosotros las vamos a definir como radiopacas o radiodensas. Fíjense, a continuación yo les traje 4 imágenes y en cada una de ellas ustedes van a poder distinguir las estructuras anatómicas gracias a la presencia de diferentes densidades. En esta imagen tienen una rayos X de abdomen, ustedes pueden ver estructuras con densidad ósea o densidad cálcica, como son los huesos ilíacos, la columna vertebral, los arcos costales. Podemos ver densidad de aire, como el aire que está contenido dentro de las asas intestinales. Podemos ver densidades de partes blandas. Aquí tenemos la sombra hepática. Tenemos a nivel pélvico una densidad, una radioopacidad densa. Esto es por medio de contraste. Esta es vejiga con contraste positivo. Y fíjense que en la siguiente imagen tenemos una proyección de la articulación coxofemoral izquierda. Ustedes tienen hueso ilíaco, tienen lo que es la sustitución de la cabeza femoral por un material de osteosíntesis que tiene densidad metálica. Fíjense que el metal se ve mucho más radiodenso o más radiopaco que el hueso. Abajo tienen una rayos X de tórax, donde ustedes pueden definir las estructuras, lo que es el campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo, esto es el diafragma, aquí tienen hígado, tienen elementos óseos como los arcos costales, las clavículas, y cada una de estas estructuras ustedes son capaces de discriminarlas por sus diferentes densidades y conociendo la anatomía. La imagen que tienen más hacia la derecha corresponde a un estudio que ustedes van a ver para el tercer lapso o tercer periodo, que es un colon por enema con doble contraste. Lo que están visualizando es el intestino grueso. Este es el colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoide y ampolla rectal. Ustedes pueden visualizar el trayecto completo del colon gracias a la utilización de contraste positivo, que ustedes lo van a ver radiopaco o blanco, y la presencia de contraste negativo, que en este caso sería el aire que se insufla para distender el colon. En cuanto a los contrastes radiológicos que nos van a permitir realzar estructuras anatómicas, tenemos que estar claros que son de 2 tipos, contrastes negativos y contrastes positivos. Cuando yo hable de contrastes negativos, estoy hablando de aquellos elementos que introducidos dentro del cuerpo humano me van a realzar la estructura, pero de manera radiolúcida o radiotransparente. O sea, yo meto aire y voy a ver la estructura negra. Por el contrario, los contrastes positivos son sustancias o elementos que administrados dentro de una estructura me hacen realzar la misma viéndola radiopaca o radio densa. Entonces, en cuanto a los contrastes negativos, estos son radiotransparentes, básicamente son los gases como el aire y el dióxido de carbono. Tienen como características que son poco irritantes, se utilizan de manera fácil, se reabsorben con rapidez, pueden producir un poco de dolor a la hora de la administración, pero es algo pasajero. Y nosotros vamos a ver su uso básicamente en patologías digestivas. Los contrastes positivos, a diferencia de los anteriores, como les comenté, son radiopacos o radiodensos, se utilizan para evaluar prácticamente toda la economía humana. Por ejemplo, ustedes pueden hacer arteriografías, angiografías, gracias a la administración de productos yodados. Nosotros podemos estudiar todo el sistema digestivo, ya sea por la administración de sulfato de bario o productos yodados. Nosotros podemos hacer estudios de la esfera urogenital suministrando productos yodados. Lo importante es que estos elementos, tanto los contrastes positivos como negativos, son los que nos van a permitir para ciertos aparatos y sistemas poder detallar con mayor resolución y definición una estructura anatómica que sin la presencia de este elemento, de este contraste, no podemos evaluar desde el punto de vista radiológico.
La vía de administración de los contrastes radiológicos por vía oral puede ser bario o yodo, por vía endovenosa solamente, ojo, y lo ponen en grande así, por vía endovenosa solo podemos administrar contrastes yodados. Y por los orificios naturales podemos usar bario o yodo dependiendo de la región explorada. Fíjense en la parte superior, vemos cómo una vez que administramos contraste varitado, sulfato de bario por vía oral, una papilla varitada, nosotros podemos dibujar el estómago, asas delgadas, en este caso duodeno, yeyuno, y en la imagen inferior, en vez de administrar el sulfato de bario por vía oral, metemos una cánula rectal, por ahí hacemos pasar el contraste positivo y el contraste negativo y podemos visualizar y evaluar lo que es intestino grueso. Para el árbol urinario, fíjense, nosotros en una placa simple no podemos evaluar riñones nítidamente, ni podemos hablar su funcionalismo, cómo sería la excreción a través de la pelvis y de los uréteres y cómo llega la orina a nivel de la vejiga, pero si inyectamos material de contraste yodado por vía endovenosa, este contraste llega a través de la arteria renal hacia los riñones, es filtrado a través del mismo, ustedes pueden ver los sistemas colectores, lo que es la pelvis renal, el uréter derecho, el uréter izquierdo y la vejiga. No se mortifiquen en este momento porque de repente me oyen hablando y dicen, Dios mío, ¿cuál es el uréter? ¿Cuál es la vejiga? Más adelante ustedes van a ver estos estudios. Solamente quiero hacerles hincapié de que estos contrastes son lo que nos permiten definir las estructuras anatómicas. ¿Cuál sería el trayecto del uréter? Si yo no le coloco contraste, yo no puedo dibujar el uréter desde su salida del sistema excretor hasta su llegada a nivel vesical. En cuanto a la palabra contraste como factor de calidad, se define como la diferencia de densidad en zonas adyacentes de una imagen radiográfica. O sea, el contraste es lo que me permite definir esto es hueso, esto es metal, esto es, por ejemplo, esto es músculo, esto es grasa. O sea, si yo en una imagen radiológica veo todo blanco, radiopaco, yo digo, no hay diferencias de densidades, porque la técnica que se está utilizando me hace ver que todo se ve unísono. No, el contraste es que lo que es negro se tiene que ver negro, lo que es blanco se debe ver blanco y lo que es gris se debe ver gris. Y esa diferencia es la que me permite identificar las estructuras. La resolución es la nitidez o el detalle con el que yo logro observar la imagen. Es como la definición, o sea, es lo fino de la imagen. Nosotros podemos tener contrastes, puedo tener densidades, pero de repente no hay una buena resolución. Entonces, cosas muy finas, por ejemplo, las clavículas óseas, no las puedo ver porque la resolución de la imagen es muy baja. La distorsión se define como la representación errónea o errática del tamaño o de la forma del objeto. Ok, terminamos los factores de calidad radiológica. ¿Alguna pregunta acá? Buenas tardes, profe. Ajá. En las vías de administración, está Okay. diciendo solamente para recordar, porque no me dio chance de copiarlo. Okay. Saliendo una línea que decía que tenemos vía oral, vía endovenosa, ¿y cuál era la última? Por orificios naturales. Orificios naturales que tú puedes administrar por el recto. Puedes administrar, por ejemplo, si tienes una fístula en piel, puedes colocar una cánula y administrar contraste a través de eso. No sé si han escuchado los pacientes que tienen colostomía, que es que le abocan el colon a la pared abdominal y tienen una bolsa por donde ahí evacúan. Cuando hay alguna patología obstructiva, derivan el colon hacia la pared abdominal. Tú a través de ese orificio de la colostomía puedes administrar contraste.
En esos casos pudieses usar contraste positivo del tipo yodado o sulfato de bario, dependiendo de la estructura que vas a evaluar. Muchas gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Ajá, alguien, George, me dice que es mejor, el yodo o el bario. George, los contrastes positivos no es que uno es mejor que el otro, es que cada uno tiene sus indicaciones. Ejemplo, si yo voy a evaluar algo y el abordaje es por vía vascular, por ejemplo, voy a hacer una arteriografía cerebral, voy a hacer un cateterismo cardíaco, voy a hacer una urografía de eliminación. Yo, en esos casos que tengo que administrar contraste positivo, siempre serán productos yodados. El sulfato de bario, los productos baritados, solamente se administran por vía oral o por los orificios naturales. Pero por los orificios naturales y por vía oral, no solamente puedo usar el bario, también pudiese usar el yodo, pero tiene sus indicaciones. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente con un cuadro de dolor abdominal agudo y tienen la sospecha que pudiese haber una perforación intestinal o puede haber una obstrucción intestinal, en ese caso nosotros no usamos sulfato de bario, sino productos yodados. ¿Por qué? No porque la resolución es mayor, sino porque ese paciente muy probablemente tenga que ser de resolución quirúrgica. Y si tiene una perforación o una obstrucción, la presencia de bario dentro de la cavidad abdominal puede producir lo que denominamos peritonitis. Entonces, cuando hay sospecha de fístula, que tengamos sospecha de perforaciones u obstrucciones, en vez de usar bario, usamos productos yodados. El gran inconveniente que tenemos con los productos yodados es que este medio de contraste en algunos pacientes pueden producir reacciones adversas o efectos secundarios o indeseados que pueden ir desde una urticaria, o sea, puede hacer como picazón, o inclusive puede producir un paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. Pero, obviamente, antes de administrar el contraste, tenemos que conocer los antecedentes del paciente y saber si es alérgico o no al medio de contraste. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este punto? Ok. Vamos a continuar ahora con lo que son las proyecciones radiológicas. Les voy a agradecer que mucha atención a este punto o a esta parte del tema, porque es la esencia o la base para los próximos temas que vamos a ver. Si ustedes entienden claramente cuáles son las proyecciones radiológicas y por qué hablamos de frontal, lateral y oblicua, ustedes van a ver que cuando lleguen a tórax, columna, miembro superior, digestivo, ustedes se les va a hacer un paseo porque van a entender por qué la proyección es lateral, por qué es frontal, por qué es AP, por qué es oblicuo. Entonces, oído en los próximos minutos a la explicación de las proyecciones radiológicas. Una vez que yo les explique en qué consisten las proyecciones radiológicas y cómo se define cada una de ellas, haré una pausa por si hay que clarificar algo con respecto a este punto. Pero si tengo que clarificar 100 veces, lo voy a hacer porque esta es la base para los próximos temas. Es muy, pero muy sencillo, solamente que tienen que estar bien claros en los conceptos. En cuanto a las proyecciones radiológicas, las podemos definir como la relación que existe entre la posición del cuerpo del paciente y la trayectoria de la radiación. O sea, cuando yo hablo de proyección radiológica, tengo que evaluar dos aspectos. Cómo está posicionada la estructura anatómica a evaluar y cómo se dirige el haz de radiación o cuál es el trayecto que tiene el haz de radiación. Entonces, las proyecciones básicas en todos los temas que ustedes van a ver
de frente, laterales y oblicuas. Entonces tenemos tres proyecciones básicas que son frontales, laterales y oblicuas. La proyección frontal o de frente puede ser de dos tipos, antero-posterior o póstero-anterior. Voy a clarificar aquí. Cuando yo digo que la proyección frontal o de frente es antero-posterior o póstero-anterior, estoy diciendo que el haz de radiación entra de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Por ejemplo, si yo voy a hacer columna vertebral, yo coloco al paciente de tal manera que la columna quede pegada al receptor de imágenes y la radiación va desde la parte ventral o anterior hacia la parte posterior, que es donde está la columna. Columnas las hacemos en proyecciones antero-posteriores. Cuando vamos a evaluar tórax, nosotros el tórax lo hacemos póstero-anterior por dos razones. Una es la ubicación del corazón. Recuerden que el corazón, y eso, aunque no hayan visto tórax, ustedes fueron al colegio, a la escuela, y desde primaria les enseñaban el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, y le decían que el corazón se encontraba a nivel torácico, más hacia el lado izquierdo que derecho, y era más anterior que posterior. Recuerden que él tiene una orientación oblicua, de atrás hacia adelante, de derecha hacia izquierda. Y entonces, sabiendo esta orientación y sabiendo que el corazón se encuentra más hacia adelante que hacia atrás, nosotros tenemos que hacer las placas de tórax póstero-anterior. O sea, pegamos al paciente con el tórax o la parte anterior, donde ustedes tienen el esternón adosado al receptor de imágenes, y el haz de radiación entra por la espalda y se dirige hacia el receptor. Cuando hablamos de proyecciones laterales, oído, siempre la proyección lateral se va a denominar en función del lado del paciente que esté más próximo a la película o al receptor de imágenes. Si yo tengo un paciente y coloco el lado derecho pegado al receptor de imagen, esa proyección es lateral derecha. Si yo coloco mi lado izquierdo pegado a donde está la película o receptor de imágenes, esa es lateral izquierda. En este caso, yo no digo lateral derecha, entrando de izquierda a derecha. Se supone que si la lateral es derecha, el rayo entró por el lado izquierdo y se dirigió hacia el lado derecho. Y a la inversa, si yo digo tengo una lateral izquierda, está implícito que el haz de radiación entró por la derecha y salió por la izquierda hacia el receptor de imágenes. Las proyecciones oblicuas es la conjugación de las frontales y laterales, y se van a denominar de acuerdo con el lado del paciente que esté más cerca al receptor de imágenes o a la placa. Entonces, en este caso, la proyección puede ser oblicua derecha u oblicua izquierda, y cada una de ellas puede ser antero-posterior o póstero-anterior, dependiendo si el haz de radiación entra de delante hacia atrás o de atrás hacia adelante. En resumidas cuentas, fíjense, imagínense que la línea que están viendo horizontal corresponde a donde está el receptor de imágenes o donde está la película radiográfica. Si yo coloco al paciente con la espalda pegada al receptor de imágenes, esta proyección frontal es antero-posterior. Si lo coloco a la inversa, esta proyección frontal es póstero-anterior. En el caso de las oblicuas derecha, cuando yo el lado derecho del paciente lo adoso al receptor, yo puedo tener al paciente viendo de frente a la emisión de radiación, o puedo tener al paciente con la frente colocada hacia el receptor y el radio entra de atrás hacia adelante. En ambos casos, la proyección es oblicua, pero en el primero va el haz de radiación de adelante hacia atrás, antero-posterior, y en el de abajo de póstero-anterior. Finalmente tenemos las laterales, y fíjense que la lateral depende del lado
que esté del receptor adosado a la película. ¿Estamos claros? Me van a dar una pausa un momentico. Yo voy a tomar agua y continuamos. ¿De acuerdo? Ok, disculpen que fue tomar agua, estaba casi que... ok, preguntas hasta aquí sobre las proyecciones radiológicas. Ok, en cuanto a las proyecciones oblicuas, yo les comentaba que las proyecciones oblicuas son derecha o izquierda de acuerdo al lado del paciente que está en contacto con el receptor de imagen. Yo les definía en este esquema que la línea que ustedes ven horizontal es donde está el detector o la película o la placa. Entonces, si yo ubico el lado derecho mío sobre el receptor, en este caso es oblicua derecha. En este caso es el lado derecho. Pero ¿cuál es la diferencia entre la antero-posterior y la postero-anterior? La trayectoria que lleva el haz de radiación. En este caso, el haz de radiación va de adelante hacia atrás. Entonces, este sería oblicua derecha, antero, posterior. En este caso, el lado derecho del paciente está en contacto con el receptor y es oblicua derecha, postero, anterior. Recuerden siempre que para las oblicuas y para las laterales, el nombre de derecha o izquierda se lo va a dar el lado del paciente que esté en contacto con el receptor. En el caso de las laterales, usted no tiene que decir lateral derecha,
AP ni PA, porque aquí en las laterales siempre el haz de radiación va a entrar por el lado opuesto al que está al receptor, y en ese caso, si es lateral derecha, el haz de radiación entra por la izquierda, atraviesa el cuerpo, llega al lado derecho y aparece la imagen en el receptor. ¿Queda claro las proyecciones oblicuas y laterales? Profe, disculpe, a mí no me quedó claro. Ok. Las proyecciones radiológicas se definen a través de la relación que existe entre cómo tú colocas la estructura que vas a evaluar y, en segundo lugar, cómo es el haz o la trayectoria del haz de radiación. O sea, yo tengo que definir cómo estoy posicionada y de dónde a dónde va el haz de radiación. En base a esto, nosotros tenemos 3 tipos de proyecciones básicas radiológicas, que son las frontales o de frente, las laterales y las oblicuas. Cuando hablamos de frontales o de frente, es cuando yo me pongo viendo hacia la fuente emisora de radiación. En ese caso, si yo estoy de frente y estoy viendo la fuente o de donde viene, donde está el tubo de rayos X, yo en este caso la proyección frontal es antero-posterior. Pero si yo le doy la espalda al tubo de radiación y pego mi cara o pego mi frente o pego mi tórax al receptor de imágenes, en este caso la frontal es póstero-anterior. Cuando vamos a las proyecciones laterales, la lateral se va a definir derecha o izquierda dependiendo qué lado está en contacto con el receptor. Si mi lado derecho es el que está en contacto con la película o receptor y la fuente emisora de radiación la tengo del lado izquierdo, esa será lateral derecha. Por el contrario, si yo lo que tengo adosado al receptor es el lado izquierdo, estará lateral izquierda. En cuanto a las oblicuas pueden ser derecha o izquierda, dependiendo el lado que está en contacto con el receptor, y cada una de ellas puede ser AP, antero-posterior o póstero-anterior, dependiendo si el haz de radiación va de adelante hacia atrás, tanto en la derecha o en la izquierda, o de atrás hacia adelante, como sería en la oblicua y la derecha, póstero-anterior. ¿Queda claro así o todavía no entiendes mucho las proyecciones? Ya me quedó más claro, profe. Muchas gracias. Sí, de todas maneras, si tienes dudas, tú me dices, profe, no entiendo cómo es que van antero-posterior o póstero-anterior. Porque aquí lo que importa es que les quede claro esto, porque esa es la esencia de las imágenes. Fíjate. Vamos nuevamente a las proyecciones. En estos 2 diagramas, tú tienes proyecciones frontales. Ojo, frontales o de frente, en ambos casos. En este caso, el paciente está acostado, está en decúbito supino, y el haz de radiación viene de adelante hacia atrás. Ese paciente lo podemos colocar de pie o en bipedestación, y el rayo va a ir de delante hacia atrás. Entonces, tú en las proyecciones frontales pueden ser antero-posterior o póstero-anterior, dependiendo de dónde a dónde va el rayo. Siempre que el rayo entre de tu parte frontal y se dirige hacia atrás, es antero-posterior. Y cuando tú estés dándole la espalda al tubo emisor de radiación y estás en contacto con el receptor de imágenes, esas son póstero-anteriores. ¿Quedó más claro? Sí, muchísimas gracias, profe, de verdad. Muchas gracias. Ok. Vanessa, veo que dices que si quieres que te haga otro ejemplo. ¿Quieres que te explique, por ejemplo, con la columna o te puedo explicar, por ejemplo, vamos con la columna? Yo les decía que cuando hacemos proyecciones tenemos que tomar en cuenta que entre las propiedades de los rayos X están que se basan en nociones de geometría simple. Y yo les decía que teníamos que evitar la amplitud.
y la distorsión. Y para eso teníamos que ubicar la estructura, evaluar lo más cercano posible al receptor. Si yo les busco una estructura, por ejemplo, la columna vertebral, todos saben que la columna está en la parte posterior del cuerpo, la parte dorsal, y está en la parte medial. Si yo quiero evaluar la columna y quiero ver los cuerpos vertebrales y quiero ver las apófisis transversas, yo tengo que ubicar al individuo de tal manera que la columna quede pegado al sitio donde está la película o receptor y el haz de radiación debe venir de adelante hacia atrás. Entonces las columnas en el plano frontal son antero-posterior. La columna queda adosada al receptor y el rayo viene de adelante hacia atrás. Ok, Valesca pregunta, en este caso, el paciente que ustedes están viendo lo pueden tener de pie o acostado. Si está de pie o acostado, no importa si es frontal, o sea, tú puedes hacerla frontal, antero-posterior o posterior-anterior, parado o acostado. Si yo me acuesto boca arriba, estoy en decúbito supino, y el haz de radiación viene adelante para atrás, eso es antero-posterior. Si yo me pongo de pie y le coloco, adoso la espalda al receptor de imágenes y estoy viendo la fuente emisora de radiación, eso es antero-posterior. Siguen siendo frontales, lo único que en un caso el paciente está acostado, ya sea en decúbito supino, o en el segundo caso está de pie. Si el paciente, en vez de estar en decúbito supino, está en decúbito prono, en ese caso la proyección es póstero-anterior. ¿Quedó claro las proyecciones? Sí, Ariadne. En el caso de la proyección frontal póstero-anterior, el paciente está de frente al receptor de imágenes y el haz de radiación entra de atrás hacia adelante. ¿Estamos claros? Poco a poco, ustedes, si se dan cuenta, esto es una cuestión, vamos a decirlo, que tienen que imaginárselo espacialmente. O sea, yo tengo que saber cuál es el frente, cuál es la parte posterior, y tengo que saber de dónde está la fuente emisora de radiación y dónde está el receptor. Y en base a eso, yo voy a saber si es frontal, si es lateral y si es oblicua la proyección que debo realizar. Ok, vamos a hablar un poquito de otros procedimientos que existen desde el punto de vista imagenológico. Esto es, solamente no voy a ahondar en ellos porque sería tema para hablar de cada uno de ellos más de un semestre. Y cada uno de ellos tiene sus ventajas, sus desventajas, las características de la imagen, y no es el objetivo para este nivel. Por eso que estamos en tercer semestre y le dije que el objetivo en esta asignatura es que ustedes sepan identificar proyecciones radiológicas de las diferentes estructuras o regiones anatómicas a través de puras rayos X. Nosotros no vamos en este momento a interpretar ultrasonido, tomografía, resonancia, gammagrafía, nada de eso. Ustedes se van a limitar a identificar proyecciones de regiones anatómicas. Cuando lleguen a radiología clínica, ustedes van a ahondar en cada uno de estos procedimientos. Sin embargo, si es de interés para ustedes que conozcan cuáles son los otros métodos o procedimientos imagenológicos que existen y cuáles son sus principios físicos para que puedan entender en qué caso pudiésemos usar uno u otro, y al final ustedes irán de lo más simple a lo más complejo, y eso les servirá de herramienta para hacer diagnósticos más certeros. Dentro de la concepción del diagnóstico por imágenes existen muchos métodos de exploración,
entre los que encontramos las radiografías convencionales, como pueden ser las simples, como las que vamos a ver todo este semestre, y en el caso del sistema urogenital y digestivo vamos a ver radiología contrastada, en la cual ustedes verán cómo administrando medios de contraste ustedes van a ser capaces de identificar estructuras anatómicas. Tenemos otro método o procedimiento imagenológico como es la fluoroscopia o la fluoroscopía, en la cual consiste en que yo emito radiaciones, rayos X, de manera continua sobre estructuras que estén en movimiento. Cuando usamos este procedimiento imagenológico, por ejemplo, cuando estamos haciendo cateterismo cardíaco, yo introduzco el catéter a nivel vascular y voy emitiendo radiación y voy viendo ese catéter cómo se va desplazando a los diferentes segmentos vasculares, y una vez que yo introduzco el medio de contraste, cómo ese medio de contraste me dibuja cada una de las estructuras que deseo evaluar. La fluoroscopia también se utiliza o se utilizaba anteriormente para evaluar el movimiento del diafragma. También se usa en quirófanos, por ejemplo, los traumatólogos a la hora de colocar material de osteosíntesis, prótesis, ellos hacen emisiones de radiación y van colocando la prótesis, van viendo a través de un monitor o pantalla la ubicación del mismo para llegar a una mayor precisión. Otro de los procedimientos imagenológicos que existen está las mamografías, que ustedes la van a estudiar en el tema de tórax, en la cual a través del uso de rayos X nosotros evaluamos la glándula mamaria y podemos hacer pesquisa y diagnóstico de patología a este nivel. Otro de los procedimientos que existe es la ecografía ultrasonido, que a diferencia de los anteriormente descritos, aquí no usamos rayos X, sino usamos ondas sonoras. Y estas ondas sonoras atraviesan a una frecuencia determinada diferentes estructuras anatómicas y observamos imágenes del interior del cuerpo humano. Pero la diferencia entre la ecografía ultrasonido a lo que es la radiología, la tomografía, la fluoroscopia, la mamografía, es que en este caso nosotros lo que usamos son ondas sonoras, o sea que el método es inocuo, porque hasta ahora no hay estudios que confirmen que la frecuencia con que emitimos las ondas sonoras para fines diagnósticos sean capaces de producir alteraciones a nivel de los tejidos vivos. Otro de los procedimientos imagenológicos que existe es la angiografía, en la cual nosotros inyectamos material de contraste y podemos dibujar y definir estructuras vasculares. Tenemos la tomografía computarizada en sus diferentes modalidades, que nos permite a través de la adquisición de imágenes por segmentos obtener la evaluación de estructuras del cuerpo humano sin la interposición de estructuras. Tenemos la resonancia magnética nuclear, que su principio físico es tomando en cuenta que el cuerpo humano está formado, las células principalmente por agua, y el agua es H2O, usamos el protón como elemento al cual es sometida a un campo paramagnético, produciendo en el mismo ciertas alteraciones o excitaciones que son captados a través de unas bobinas o antenas. Esto es llevado a un ordenador o a un computador, él lo procesa y nos da la imagen. En este caso, la resonancia, al igual que la ecografía, su principio físico o su método de adquisición de imágenes no es a través de la emisión de radiación. Entonces, dentro de la radiología diagnóstica tenemos múltiples métodos, como por ejemplo los que les menciono a continuación, la radiología, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia. Pero lo importante es que cada uno de ellos tiene sus indicaciones y que cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas a la hora de la utilización. En cuanto al ultrasonido, a la tomografía y a la resonancia, estos métodos de diagnóstico se van a complementar entre sí.
tienen indicaciones puntuales o específicas y deben ir siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo en cuenta que el examen precedente les debe dar información para el consecuente. Me voy a explicar. A nadie se le va a pedir una tomografía de tórax sin antes haberle pedido unos rayos X de tórax. Porque usted tiene que ir de lo básico, que es una radiografía, a algo más complejo, que es una tomografía. Inclusive, si ustedes van de lo simple a lo complejo, fíjense que hasta en costo, una radiografía, su costo puede estar alrededor de los 15, 20 dólares, a diferencia de una tomografía que sobrepasa los 70, 100 dólares. Entonces, nosotros tenemos que ir de lo básico, de lo sencillo, hacia lo complejo. La ecografía como examen imagenológico, no olviden que su basamento físico es emisiones de ondas sonoras. El equipo tiene un dispositivo denominado transductor. Ya va. Tiene un dispositivo que es un transductor que emite ondas sonoras. Él es colocado sobre el paciente o sobre la región anatómica a evaluar. Ese mismo transductor recibe los ecos una vez de las ondas sonoras chocan con las diferentes estructuras, es llevado a un computador y aparece la imagen. La resonancia magnética, a diferencia de la anterior, se basa en la interacción de campos magnéticos con el ion hidrógeno de las células que están contenidas en nuestros tejidos. No olviden que en nuestro tejido predomina el agua, que es hidrógeno y oxígeno. El resto de los exámenes, quitando la ecografía y la resonancia, su método de adquisición de imágenes a través de radiaciones ionizantes, específicamente los rayos X, y en algunos casos la administración de sustancias radioactivas. Este es el primer tema donde nos paseamos sobre los aspectos generales de la radiología. Fíjense que es sencillo, solamente que ustedes el día de hoy, muchos han adquirido algunas terminologías que habían escuchado, pero no estaban claros desde el punto semántico en qué consistía la definición. Sin embargo, fíjense que es muy, pero muy sencillo. Yo pienso que si manejamos estos conceptos puntuales, nosotros para los próximos temas va a ser mucho más fácil el desarrollo de los mismos. El tema que viene a continuación, para la semana que viene, es columna vertebral. Ya ustedes, tengo entendido que lo vieron en la anatomía morfológica. Si no lo vieron, no importa, porque igual lo que necesitamos saber de la anatomía de la columna son las cosas básicas, o cómo está constituido cada una de las vértebras, cuáles son los segmentos de la columna vertebral, y luego vamos a aprender cuáles serían las proyecciones o incidencias radiológicas a realizar en cada uno de los segmentos de la columna vertebral, y ustedes aprenderán la semana que viene a identificar cuál es la vértebra, qué segmento corresponde, cuál es la apófisis transversa, cuál es la espinosa, cuál es el pedículo, etc. Ok. Preguntas. Denme un segundito, ya voy. Ok. Preguntas. Ok, en cuanto a material para bibliográfico o material de referencia, el internet. Son cosas muy básicas. Ustedes, si asistieron a la clase, van a ver que lo que necesitan está allí. O sea, cuáles son los conceptos en cuanto a los factores de calidad, cómo se producen los rayos, cómo son las proyecciones radiológicas,
y nociones básicas en cuanto a los otros métodos imaginarios. Ustedes pueden, hay una guía que existía para los semestres anteriores, que es desde el siglo pasado. Ustedes se pueden apoyar en esa guía si quieren, pero la información que requieren la vieron la tarde de hoy, la clase de hoy. Acuérdense que es una materia donde nosotros lo que vamos a aprender son objetivos puntuales. Y esta tarde los objetivos puntuales son el manejo de la terminología, el manejo de las diferentes proyecciones y cuáles serían los otros procedimientos, en qué consiste la parte, vamos a decirlo así, el principio físico de cada uno de los otros métodos de imagen, pero muy básico. Si tienen si les preocupa que yo pregunto cosas chiquitas, no pregunto cosas chiquitas porque yo le comentaba, yo tengo 3 hijos, pero el que tengo más pequeño aquí, casualmente en una de las evaluaciones que tuvo la semana pasada, me decía, mamá, el profesor pregunta lo que no vio. Le digo, hijo, la evaluación no es raspar, aprobar, sino es medir si los objetivos que se plantearon para el aprendizaje se lograron o no. Y cuando uno evalúa, se evalúan 2 aspectos. Evaluamos al alumno, si el alumno entendió la información, la asimiló, y en segundo lugar, evaluamos al profesor. Porque de repente, si yo hago un examen y todos están raspados, probablemente o yo hice un examen donde evalué lo que no di, o yo di la clase y la gente no entendió nada de lo que yo di. Entonces, en una evaluación estamos cuantificando la calidad tanto del alumno como del profesor. Y eso es algo también que yo lo veo medio relativo porque en eso actúan muchos factores. Algunos preguntan qué porcentaje tiene radio. Este semestre no lo definí, tuvimos una reunión en mi casa y vinieron los profesores, menos Cardoso que no pudo asistir, y hablamos de todo menos ese punto. Pero creo que la semana que viene nuevamente estamos por reunirnos, voy a clarificar eso con ellos, pero creo que creo, si mal no recuerdo, es el 20%, pero no estoy segura. Déjenme hablarlo con el profesor Salinas y el resto de los profesores y para la semana que viene les manejo esta información. ¿Alguna otra pregunta? Ok, fíjense algo. Ustedes es un grupo numeroso y yo trataré en la medida de las posibilidades de clarificar algunas dudas que salgan una vez que ustedes vean cada uno de los temas. Una vez conversé con el doctor Salina y le decía, me provoca a veces tener en un chat, hacer como por WhatsApp, por secciones, darles un tiempito para que aclaren dudas. Yo con mucho gusto pudiese tener esa opción. Sin embargo, el problema que yo tengo más grave no es el factor tiempo, es el factor internet. Yo tengo 2 servicios de internet y ninguno de los 2 da la talla. Y he tenido que pedir apoyo a la institución donde laboro, la clínica, y ellos de manera cordial me prestaron el servicio de fibra óptica para que yo pudiese dar las clases. Si hubiese estado en mi casa, no hubiéramos hablado ni de la programación de la materia, porque más es el tiempo que no tengo señal que el que tengo en ninguna de las 2 empresas que me prestan servicio. Pudiésemos manejar esa opción de hacer las aclaratorias, que yo les diga
una vez que terminemos los 3 temas, esa semana que terminamos los 3 temas, el fin de semana yo los distribuyo a todas las secciones en unos horarios y hacemos grupos de WhatsApp donde por secciones yo les asigno un determinado tiempo para aclarar algunas dudas. Lo ideal sería que fuera presencial, ideal sería que cada uno de las secciones tuviese la oportunidad de tener un docente. Desgraciadamente, por la situación país y por otros factores, los profesores han decidido renunciar a la universidad y no tengo ese apoyo. Si tuviese ese apoyo, para mí fuera formidable porque yo los divido y algunos van con un docente, otros van conmigo, así como van en anatomía. Pero para mí sola, tener 9 secciones, 11 en total, contando las 95 y 98, es un poco duro. Sin embargo, haremos lo posible porque ustedes aprendan la materia de la mejor manera posible. Si no hay más dudas, les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana y nos veremos entonces la semana que viene, el día viernes.